Así como en 2015 Gerardo Morales en Jujuy encarceló a Milagro Sala sin obstáculos y así dio luz verde a la persecución y encarcelamiento de decenas de dirigentes políticos, gremiales y hasta empresarios de medios, esta vez el mismo Morales comenzó el proceso que proyecta la derecha a partir del 10 de diciembre de 2023. La explotación a espaldas del pueblo de los recursos naturales estratégicos y el desarrollo de un plan de ajuste y concentración del ingreso sostenido con represión. 2 artículos de la reforma constitucional provincial, el 36 y el 50, habilitan al Estado a disponer de tierras en territorio de los pueblos originarios para la explotación del litio, mudando a los pueblos a otras tierras e incluso lo habilita a poner en duda su origen de pueblo originario. Estos 2 artículos fueron los que luego de varias jornadas de lucha, Morales dijo que él solo, sin que medie la Convención Constituyente, iba a eliminar. Ahí Morales nos dijo a todos que la Convención Constituyente es él solo podía eliminarlos. A esta hora, si entras a la página de la Convención Constituyente, esos artículos aún están vigentes. El otro objetivo de la Constitución es resguardarse de los riesgos que advirtió Elisa Carrió para llevar a cabo el plan de ajuste salvaje, la posibilidad de ser juzgados por delitos de lesa humanidad. En el capítulo 5 de la Constitución, Morales prohíbe taxativamente las manifestaciones que impiden el ejercicio de otros derechos, entre ellos el de libre circulación y el de disfrute de lugares públicos. Un lugar público es una plaza. Un lugar público es una vereda. A partir de esta Constitución, no se puede cortar calles, pero tampoco se puede manifestar en una plaza o en una vereda. Les leo algunos de los párrafos de este artículo, el 5, que se llama Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica. Dice, el Estado debe asegurar como base fundamental de la convivencia democrática pacífica de las personas ejerzan su derecho sin avasallar el derecho de las otras. Como ustedes saben, todas las protestas, desde siempre, aquí y en el mundo, alguna molestia al otro le generan. Te diría que es parte de la protesta, llamar la atención a todos sobre tu reclamo. Sigue, la ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica. Esta ley deberá contemplar como mínimo, los siguientes aspectos. El ejercicio regular de los derechos no podrá ejercerse de manera violenta o que impida o obstaculice el ejercicio de otros derechos. De nuevo, si estás en una plaza llena, pues los niños ese día no podrán jugar porque estás en la plaza manifestándote. La reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación, ante casos en los que sea necesaria la gestión adecuada de la misma para garantizar el disfrute común del espacio público. Es decir, vos te manifestás, pero tenés que garantizar el disfrute común del espacio público. Repito, el espacio público es una vereda, es una plaza, es un parque, es cualquier lugar a donde la gente reclama. Y sigue, o la libre circulación de las personas u otros derechos de las demás personas. Es decir, no solo prohíbe cortar las calles, prohíbe todo tipo de manifestación. Si querés quejarte, hacelo en tu casa. Si estas leyes hubieran regido en la historia de la humanidad, seguiríamos en la época de la esclavitud porque no hubiera existido lucha suficiente para terminar con ella. Seguiríamos en la época en que las mujeres no votaban, en la que no había horario para trabajo, no había jubilación, no había vacaciones. Con la reforma laboral de Morales hubieran ido presos los productores que cortaron rutas en 2008, los que reclaman por los cortes de luz, los que lo hacen por un femicidio, los caceroleros contra Cristina y los manifestantes anticuarentena como Brandoni y Lombardi. El pueblo jujeño esta vez reaccionó distinto que en 2015 con el encarcelamiento de Milagro Sala. El pueblo jujeño no lo permitió. Morales tuvo que anunciar la eliminación de los 2 artículos referidos al uso de las tierras en manos de pueblos aborígenes para la explotación del litio. Luego de eso, el pueblo siguió luchando por el derecho a la protesta. Morales contestó con una feroz represión que incluyó infiltrados y camionetas sin identificación que fueron a sacar gente de sus casas como en las épocas más oscuras, pero no logró doblegar al noble pueblo jujeño.
Por eso salió Todos Juntos por el Cambio a apoyar a Morales, porque el éxito o fracaso de Morales es el éxito o el fracaso de su plan de entrega de recursos naturales estratégicos, de espaldas al pueblo y de ajuste salvaje con represión. La derecha confía en que la sociedad esté lista para apoyar la violencia institucional nuevamente. Incorporaron en el discurso público frases como cárcel o bala, incorporaron exterminar al kirchnerismo. Años de demonización y deshumanización del kirchnerismo les hacen pensar que pueden hacer lo que quieran con ellos y acusar a todo el mundo de serlo. En Jujuy acusaron a ese pueblo en las calles de ser kirchnerista. El gobernador presentó una sola prueba en un tuit con una foto de un militante de la Cámpora y tuvo que eliminarlo porque era una foto de 2022. No fueron kirchneristas. ¿Y si lo hubieran sido qué? ¿Y si lo hubieran sido qué? ¿O piensan que con estos años de demonización y deshumanización eliminaron los derechos constitucionales de los kirchneristas? Lo que ocurra en los próximos días define el futuro. Morales debe eliminar las restricciones al derecho a protesta y para eso todo el arco político y gremial debe luchar por ese objetivo. Si Juntos por el Cambio, que se unió atrás de Morales porque sabe que esta es la gran pelea, logra eliminar el derecho a protesta, tendrá las manos libres. Tendrá las manos libres para la entrega de los recursos naturales sin dar cuenta a la sociedad de los negocios que hay atrás o de la distribución justa o injusta del resultado de la explotación de recursos que son de todo el pueblo argentino. Si Juntos por el Cambio logra este objetivo, irá por la eliminación del derecho a la protesta en todo el territorio nacional. Repito, si Juntos por el Cambio logra este objetivo, irá por la eliminación del derecho a la protesta en todo el territorio nacional. No es con un tuit, señor presidente de la Nación, que vamos a solucionar esto. Y tampoco es con un tuit, señora vicepresidenta de la Nación. El tuit queda corto. El tuit dejémoselo a los periodistas o al público que no tiene dónde opinar. Ellos se juntaron todos, hicieron una declaración de guerra al derecho de reclamo del pueblo argentino. La reacción tiene que estar a la par. La reacción de todo el arco político y gremial, de los periodistas, de todos los que queremos un país justo, tiene que ser mucho más fuerte de lo que fue hasta ahora. Debemos tomarlo como lo que es, una amenaza a las libertades individuales de consecuencias históricas y actuar en consecuencia. Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Buen día. Sí, Gustavo López, gracias por venir. No, gracias por la invitación, buen día. Vamos a hacer muchos los que vamos a opinar. Está Gustavo, está Parrilli que ya entra, Grabois, Pablo Moyano. Bueno, un día muy fuerte. Te invito a una reflexión al respecto. A ver, se supone que la Constitución es el pacto de convivencia de una sociedad. Por eso es tan difícil cambiar una Constitución. Se requieren 2/3 de los votos de las cámaras. Es decir, implica un gran consenso. Lo que pasó en Jujuy es que, de espaldas al pueblo, como vos decís, Roberto, se sancionó una constitución racista porque hay un profundo racismo contra los pueblos originarios, quitándole las tierras, y contra los pobres, los más humildes, quitándole el derecho a protestar, el derecho a querer tener una vida mejor. Ni siquiera a tenerla, a querer tener una vida mejor. Gobierna el poder real en Jujuy, que no es solo Morales, también es Rivarola, también es Genefes. Rivarola es el dueño del tribuno, el presidente del PJ. Genefes, que encabezó la lista de convencionales, es el dueño del canal de televisión. Y cuando Milagro Sala osó desafiar al poder radical y peronista, terminó encarcelada. Entonces, a ver, lo que está sucediendo, yo suscribo del primero al último párrafo lo que acabas de decir. Esto es de una gravedad institucional tremenda. Avasallan absolutamente todos los derechos, consolidan una constitución, no solo en contra de la Constitución Nacional, sino que además, como optaron el Poder Judicial, tienen absolutamente amañado todo. Si cualquiera quisiera presentar, primero, frente al Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, una denuncia por violación a la Constitución Nacional, resuelven los amigos de Morales. Claro. Y después resuelven los amigos de Macri, claro, al que también le prestaron los votos a algunos sectores del peronismo para que Rosenclar y Rosati fueran hoy miembros de la Corte. Claro. Entonces, realmente estamos, todo el arco político de este lado tiene que salir, no alcanza, efectivamente con tuit, no alcanza.
digo, nos tenemos que unir para salir como hicieron ellos, porque es el laboratorio de ensayo. Así absolutamente. Es. Digo, en 2015 ellos lograron lo que querían, encarcelar a Milagro Sala, y ahí convalidaron y fueron y encarcelaron a decenas de personas. Y si pasa ahora en Jujuy, bueno, irán por lo mismo a nivel nacional. Y yo creo que lo que tiene que hacer Alberto, y se lo digo con el afecto personal que le tengo, es indultar a Milagro Sala. No hay ninguna garantía. A ver, Alberto va a seguir sosteniendo que es un problema de jurisdicción provincial. No, ya no lo es. Primero, no hay garantías constitucionales, no hay derecho de defensa. Le violaron el domicilio para ver si ella estaba detrás de... Se metieron en la casa de Milagro Sala. Se metieron en la casa. Y además sin orden judicial. Ya intervino la Corte. Entonces, en un país con una provincia que no respeta los mínimos estándares republicanos y de derechos humanos, hay que salvarle la vida, sacarla de allí. Y la única manera de sacarla de la cárcel, porque sigue presa, es indultándola y llevándola a otro lado. Entonces, así como, y lo digo con sinceridad, así como lo hiciste con Evo Morales, lo tenés que hacer con Milagro Sala, es la misma metodología, es la misma gente, es la misma represión y son los mismos intereses. Y ellos van con fuerza, ¿no? ¿Cómo se unieron ayer? Tremendo, pero me parece lo que marca, ¿no? Hay un sector del PJ que fue cómplice de todo absolutamente. Esto. Y ahí hay que el PJ jujeño realmente tiene... La primera medida es que hay que intervenir el PJ jujeño. El Congreso Nacional del PJ tiene que intervenir al PJ jujeño. Mira, yo desde el año 2013 participo activamente, porque Forja tiene partido político allí en Jujuy, de todas las elecciones. 2013 fuimos con Milagro Sala, me costó una pelea enorme con el PJ jujeño, que era Fellner, no era Rivarola, era Fellner, que contenía, digo, era un caballero. Ahora, ¿qué hicieron con Fellner? Hicieron con Fellner lo mismo que querían hacer con Cristina. Le abrieron 200 causas y lo corrieron de la política. Estuvo preso 48 horas. Exactamente. Digo, lo corrieron de la política por amenazas judiciales que las tiene ahí, latentes, como espada de Damocles. Ahora, este PJ es lo que impide que el resto de las fuerzas, incluso el peronismo, se pueda reagrupar en un proyecto distinto. Entonces, se requiere la intervención del PJ, se requiere la liberación de Milagro Sala. Digo, ya no hay que dar más vuelta, sino es una democracia boba, una democracia estúpida, una democracia impotente. Además le sacan lo que le queda a este pueblo, porque si vos tenés al poder político, que es posible que llegue la derecha al gobierno, si tenés a los jueces, si tenés a los medios, lo único que te queda es el pueblo en la calle. Sí. Si se criminaliza la salida del pueblo a la calle, entonces no te queda nada. Es lo que se intenta, ¿no? Me parece que es un esbozo de lo que va a pasar. Es como el prólogo a un libro que ya sabemos cómo empieza, cómo transcurre y cómo termina, ¿no? Es muy grave. Yo tomo lo de la gravedad institucional porque me parece que hay una sumatoria de acciones que se puede hacer ante un hecho así que hoy nadie, digo, salvo la reacción que han tenido la CGT, la CTA, los grupos que hoy se van a estar movilizando, institucionalmente pareciera que no hay una autoconvocatoria, por ejemplo, de legisladores o diputados en el Congreso de la Nación. El comentarismo me parece que frente a lo que sucede ya es como una instancia que debía ser superada, digamos, ¿no? El tuit del presidente, el tuit de la vice. Pero también imagino yo que el gobierno nacional podría instalarse en Jujuy, ¿sí? Para garantizar que los jujeños y las jujeñas que quieren manifestarse y protestar lo puedan hacer. Los bienes, las vidas de los jujeños y las jujeñas están bajo custodia del gobierno federal, porque el gobierno provincial no da respuesta. Yo ya ni digo lo de la intervención, porque yo me decía, se victimiza Morales. Yo prefiero que se victimice Morales y no que sea el victimario, sinceramente. Pero yo soy un opinador. O sea, yo no gobierno, no tengo el ida y vuelta de lo que puede tener un ministro que mira desde otro lugar los asuntos, ¿no? Pero podría, por ejemplo, instalarse allá, con fuerzas federales, digamos, porque al fin de cuentas de eso se trata, y garantizar que la protesta no sea reprimida. Como es que los jujeños ya hicieron lo que podían hacer, y en el desgaste van a terminar perdiendo con el tiempo. Entonces somos nosotros los que tenemos que ir en su auxilio, porque primero por solidaridad con el pueblo jujeño, y después porque lo que ocurre ahí, si se convalida ahí, se convalida en todos lados. Si el pueblo argentino acepta que está prohibido reclamar, que está prohibido protestar, entonces estamos sonados. Sí. Y más allá... Sí, perdón. No, tomo lo de Caballero. Si vos no haces acciones fuera de los formalismos clásicos, estás perdido. Anoche me acordaba
de la derogación de la ley de autoamnistía. Sí. Las leyes rigen para adelante, no rigen para atrás. Luder decía, no la puedo tocar. Alfonsín dice, no, hay que derogarla. Se derogó, fue constitucional, también se derogaron los indultos, 4-3 en gran debate, fue constitucional. Entonces digo, a ver, hay que hacer acciones que rompan la formalidad, porque la formalidad es una trampa. Digo, el tipo pregunta, ¿hizo la constituyente? Sí. ¿La gente votó? Sí. ¿Tuvo la mayoría de 2/3? Sí. ¿Votaron la Constitución? Sí. Ahora, ¿todo eso le da legitimidad? No, lo hizo a espaldas del pueblo, sin que la gente lo supiera, entregando los bienes y además violando los más elementales derechos que hoy están consagrados en la Constitución. Gustavo, nacional. nadie disponía de la Constitución que se juró. No está disponible. No. Si entras a la página de la convención, está la que habían jurado antes. Y por otro lado, ¿cómo Gerardo Morales dice, bueno, si protestan ahora voy yo y se las cambio? Sí. ¿Cómo él es el dueño de la convención constituyente? Convención a domicilio. ¿Cómo no nos damos cuenta de eso? Sí, la conferencia de prensa de Morales del lunes a la noche fue un reconocimiento de todo aquello que se le acusaba, digamos, de que él está digitando absolutamente todo. Quería agregar un par de cosas. Entre la intervención federal, por ejemplo, y un tuit, hay un gradiente de cuestiones que se pueden hacer. Entre otras, ustedes mencionaban recién la conferencia de prensa que hizo ayer Todos Juntos por el Cambio. Después de la conferencia de prensa, Morales estuvo de gira en todos los canales. Todos los canales. Es más, creo que si lo llamamos sale. Anoche y hoy a la mañana. Yo pedí entrevistar, ahora vamos a entrevistar a Parrilli, a Grabois y a Pablo Moyano. Yo llamé a todo el mundo para entrevistar. Yo llamé a todo el mundo. ¿Sí? Está Gustavo acá, van a salir estas 3 notas. Los demás, bueno, estamos decidiendo quién va a ser el candidato a presidente. Bueno, y ahí hay estamos otro decidiendo punto. mucho más en este momento. Ahí hay otro mucho punto, más Roberto. estamos decidiendo. Hay otro punto. Justamente porque estamos decidiendo quién va a ser el candidato a presidente, creo que hay pocas cosas más importantes que saber cuál es la posición de esas personas ante esta situación. Claro. Digo, si no es Cristina, como ya se asume que no va a ser, el resto de los que sean van a tener que salir a convencernos de que los votemos. Porque ninguno tiene la garantía, los antecedentes. Bueno, todo esto también forma parte de eso y a mí me genera muchas dudas. Y si yo viera a alguno de ellos, a cualquiera de ellos, allá en Purmamarca, en la Ruta 9 o en San Salvador, poniendo el pecho, más allá de otras dudas que pueda tener o diferencias de lo político y todo eso, yo a ese candidato le pondría unos porotos, porque claro. Che, miren, este tipo está ahí poniendo el cuerpo. Los de Sin Cambiemos, importarle tanto el marketing o el que dirán, ¿no? los de Cambiemos hablan siempre, hablan del 2017, de las protestas de diciembre de 2017, porque claramente ellos allá recibieron una gran derrota política. Ellos ganaron en la Cámara de Diputados, aprobaron la ley, pero recibieron una enorme derrota política. Y esa derrota se dio con el pueblo en la calle y con los diputados saliendo también a poner el cuerpo. Algunos respiraron gases, se comieron palazos, se comieron balazos de goma. Bueno, me gustaría ver eso. No porque esté bueno que le peguen a los diputados, pero está bueno ver que a los diputados, a los candidatos, a los dirigentes les importa lo que está pasando. Hoy me da la sensación de que les importó más que los arrobó Morales en Twitter que todo lo que había hecho antes. Porque salieron a contestar una vez que el gobernador los arrobó en Twitter. Voy a leer de nuevo el punto 2 del artículo 5 de Paz Social. Dice, la reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación ante casos en los que sea necesaria la gestión adecuada de la misma para garantizar el disfrute común del espacio público o la libre circulación de las personas u otros derechos de las demás personas. Te está diciendo que no podés ni en la calle, ni en la vereda, ni en la plaza, ni en ningún lado. Está prohibido protestar. Muchachos, si estás del otro lado, si me estás mirando y pensás distinto a mí, no hubieras podido salir a protestar durante la cuarentena, no podrías cacerolear contra Cristina, no podrías salir a putear cuando te cortan la luz, ¿sí? No podrías salir en Chaco a protestar contra un femicidio en el que está involucrado un candidato o un dirigente del PJ. No podrías. Perderías el derecho a la protesta. Y hay gente, como decía Ortega y Gasset en la rebelión de las masas, digo, que cree que cuando empezó el mundo ya existía el aguinaldo. ¿No? Que ya existía el horario de 8 horas. No, macho, hubo que pelear para conseguirlo. Y se pelea en la calle. Sí, se pelea. Y cuando se pelea a alguien jodés.
Lo que pasa que los que no miran que también sus derechos van a ser vulnerados, saben claramente que esto es para vulnerar los derechos de los pueblos originarios y los derechos de los pobres. Claro. Digo, los que protestan son los docentes, los que protestan son los que plantan y cultivan, digo, los que están ganando salarios por debajo de la línea de indigencia. Digo, esos son los que protestan. Y todos los demás saben que no necesitan protestar. Ahora, cuando lo hagan, seguramente la policía no los va a ir a Bueno, por eso reprimir. pongo casos de protestas de derecha, Sí, ¿no? obvio, Claramente, obvio. para que se Porque se entienda está que no violando son el derecho de solamente todos. nuestros derechos. Se viola el derecho de todos. Es tremendo. Es que también, digo, reprimir una protesta, para parafrasear una frase muy famosa, es la continuación de la política por otros medios. O mejor dicho, es el fracaso de la política. Vos reprimís cuando la política fracasó. Saquemos de lado lo ideológico. Saquemos de lado todo aquello en lo cual pensamos en las antípodas de Morales. Saquemos lo político también. Y pensemos objetivamente. Una persona que gobierna un distrito hace 8 años. Maneja el poder legislativo, el poder judicial de ese distrito. Maneja los medios de ese distrito y tiene cobertura de los medios nacionales. Acaba de poner a su sucesor con casi el 50% de los votos hace 3 semanas, aprobar, porque se aprobó una reforma constitucional, que si no hubiera tenido estos artículos, probablemente hubiera pasado con menos conflicto. Y se la puso de sombrero. Eso es no saber gobernar también. Claro. Eso es mala praxis política. Bueno, él lo hizo en 2015 y pensó que lo podía hacer ahora.